La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Estamos, como siempre, agradecidas por que nos estén acompañando. Y antes de empezar con el tema del episodio de hoy, como siempre vamos a hacer recordatorios del episodio previo que tuvimos, un episodio de cierre de año del 2025, y para eso hicimos una dinámica un poquito más relajada en la que Caro y yo nos hicimos trivias o adivinanzas arqueológicas que intentamos cada una responder. Entonces, invitadas e invitados para que repasen el último episodio. Y para abrir el 2026 tenemos invitado que nos va a ayudar a discutir un poco una temática que Caro y yo queríamos desarrollar desde hace varios meses sobre patrimonio cultural. Entonces, usualmente en cada uno de los episodios hablamos desde una perspectiva arqueológica, pero para este episodio vamos a discutir sobre lo que piensan las personas sobre los materiales arqueológicos y el valor de cuidar estos materiales arqueológicos. Sí, María, y para eso tenemos invitado bastante especial, Francisco Corrales, quien es arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica. Es doctor por la Universidad de Kansas en Estados Unidos, licenciado por la Universidad de Costa Rica. Ha sido el coordinador de varios proyectos, pero uno de los más importantes fue el seguimiento a la declaratoria Asentamientos Precolombinos Cacicales con Esferas de Piedra del Diquís como Patrimonio Mundial. También encargado de varios proyectos sobre poblaciones precolombinas del Pacífico Sur de nuestro país. Ha sido también docente a nivel nacional e internacional con una amplia producción académica. Francisco tiene una amplia experiencia en excavaciones arqueológicas y análisis de materiales de laboratorio. Y esta vez decidimos invitarlo por su sobresaliente papel en la preservación del patrimonio arqueológico mediante la participación de las comunidades locales. Francisco nos va a ayudar a romper algunos mitos sobre el patrimonio arqueológico y nos va a ayudar a explicar la importancia de cuidar los bienes arqueológicos. Francisco, para María y para mí realmente es un gusto tenerlo acá. Sea bienvenido y muchísimas gracias por permitirnos este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto pues tratar de contribuir a la temática. También unos agradecimientos de Caro y bueno, pues explicamos un poquito más la dinámica del episodio. Caro y yo vamos a realizar preguntas que hemos encontrado sobre comentarios que extrajimos de noticias de periódicos en línea principalmente y también comentarios de personas en Facebook. El objetivo que queremos desarrollar es analizar cada uno de estos comentarios para ir rompiendo los mitos e identificar buenas prácticas para cuidar el patrimonio arqueológico. Y hemos encontrado que uno de los comentarios más frecuentes es cómo se estima el valor monetario de un material arqueológico. Entonces, Francisco, para ir empezando un poco la discusión, ¿podría comentarnos si las personas pueden vender objetos arqueológicos que se encuentran y cuál es su valor? Sí, bueno, sobre ese tema, realmente son bienes públicos, bienes demaniales, entonces no se pueden comerciar con ellos, ¿verdad? Tienen un altísimo valor, tanto de investigación como patrimonial, por lo tanto no se pueden negociar, digamos, como un bien como cualquier otro en el mercado. Entonces, con respecto a la pregunta de cómo se calcula un valor de un objeto, en realidad, la única instancia en que eso se realiza es cuando hay algún procedimiento judicial. Y para estimar indemnizaciones o, bueno, inicialmente una valoración de daño, se utilizan algunos referentes para ver el impacto digamos, de daño en un sitio arqueológico. Y con respecto a los objetos, sobre todo en temas de tráfico ilícito o tráfico internacional de antigüedades o nacional también,
A veces las fiscalías solicitan una estimación monetaria y ahí curiosamente pues se recurre a algunas estimaciones que se toman de diversas fuentes como un referente, nada más. Eh, Eso es un poco paradójico, ¿verdad? Porque a veces incluso se consultan las casas de subastas, ¿verdad? Que por la legislación internacional vigente permiten la venta de objetos. Y ahí hay algunos referentes, también porque a veces la legislación establece algunos montos mínimos para poder establecer una demanda o tipificar, digamos, un delito. Es el único caso en el cual se hace alguna consideración, no del valor realmente del objeto, sino como un referente para un eh, caso de indemnización o reparación que se establezca a nivel judicial. En varios de los comentarios que María y yo revisamos, Francisco, las personas escriben que es mejor no reportar los hallazgos al museo, porque el museo genera problemas y detiene las construcciones, ¿verdad? Es una de las cosas que siempre puntualizan las personas a la hora de encontrar algún bien arqueológico en sus casas. Quisiéramos saber si las personas deben o no reportar esos hallazgos y por qué es necesario hacerlo o no hacerlo. Hay como dos posiciones ahí, ¿verdad? Una es, ahora que dijiste construcción, son los procesos de impacto por desarrollo constructivo de algún tipo, carreteras, residencias, etcétera. En ese caso, generalmente ya existe una legislación, ¿verdad?, que prevé el impacto de de esas construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, y la parte arqueológica es parte del componente de evaluación del impacto ambiental. Entonces, cuando esa queja se da es porque no se siguió el debido proceso de hacer una inspección del terreno donde se va a hacer el desarrollo y en caso de que se encuentren restos, hacer la evaluación respectiva y eventualmente hasta un rescate. Si todo se hace con previsión, no debería haber algún inconveniente. O sea, la empresa podría tomar decisiones, ya sea de evitar la construcción en el lugar específico o de continuar con ella y cumplir con las labores arqueológicas y eventualmente hasta de desistir si el registro arqueológico es muy complejo o amerita la pena. Hay otra cosa más difícil, ¿verdad? Que es el habitante común que dice por qué yo habría de entregar algo que encontré en mi propiedad. Eh, Puede pensar dos cosas. Una que es propiedad de él porque se encuentra en su propiedad y otra que entregarlo es un atraso a algo que quiera hacer. Bueno, en realidad todos los objetos son del Estado, lo cual quiere decir todos los objetos son de todos. Hay una entidad que rige el tema y lo correcto es entregarlos para que sean de todos. Y en ningún momento la propiedad de un terreno establece la propiedad de lo que existe ahí en el subsuelo, en la parte patrimonial. Eso es algo que hay que aclarar repetidamente, ¿verdad? De esa idea. La mejor manera de resolver eso ha sido siempre la información, la educación y la información. Tenemos ahora personas mucho más conscientes que en el pasado, que reportan continuamente la presencia de elementos en su casa. Hay casos recientes, ¿verdad?, de alguien haciendo un garaje, haciendo una construcción y encuentra algún resto arqueológico y llamando al museo. Eso a veces le genera, ¿verdad?, críticas de otras personas que dicen, me lo habría dejado, lo habría vendido, ¿para qué lo devuelve si van a estar llenas las bodegas? Ese tipo de comentarios se dan. Pero, digamos, la responsabilidad es entregarlo y además en el sentido de que esa información eventualmente va a poder ser utilizada en estudios arqueológicos o en exhibiciones o en algún tipo de labor educativa. Pero básicamente al asegurarse de que va a estar en buenas manos, esto va a estar custodiado y no sujeto a un tráfico, a un comercio o a su pérdida por estar en condiciones inadecuadas. La conciencia que se ha generado en las últimas décadas ha elevado enormemente la alerta de hallazgos que se dan en tiempo real o la devolución de objetos que han permanecido en manos de personas por muchos años. A veces son
ya los nietos o bisnietos de personas que eran coleccionistas, que ahora tienen otra mentalidad y más bien consideran que el deber es entregar o devolver los objetos que contienen. Bueno, ya creo que nos ha comentado un poco al respecto sobre esta pregunta que tengo, porque está bastante relacionada con lo que Caro preguntaba. En algunas de las recomendaciones que vimos en los comentarios de Facebook o de los periódicos en línea, las personas recomiendan no reportar estos objetos arqueológicos que encuentran porque terminan principalmente en colecciones privadas de personas adineradas, o en museos en el extranjero. ¿Qué nos podría decir respecto a esta posesión de objetos arqueológicos en colecciones privadas o museos fuera de Costa Rica? Sí, esa fue una práctica por décadas, ¿verdad? Es realmente a finales del siglo XIX y antes, pero se tienen registros, hubo una práctica legal en ese momento, no había legislación que permitía la acumulación de objetos arqueológicos y el comercio, ¿verdad? Y por eso mucha gente dice que hay piezas de Costa Rica en todo el mundo. Había un comercio activo que reunía colecciones de alrededor de 1000 piezas y se vendían a coleccionistas privados y se vendían a museos, se vendían a ciudades, incluso en Europa, y esas son las colecciones que salieron del país en ese momento. Es interesante que incluso en las exposiciones internacionales el país llevaba los recursos naturales que tenía y también llevaba elementos arqueológicos, un poco presentando pues el patrimonio, pero también la concepción de los objetos arqueológicos como un recurso. Y eso fue cambiando progresivamente con la legislación, pero es hasta el 37 que tenemos una ley que ya establece la propiedad del Estado sobre los bienes. Antes de eso, pues se dio una gran movilización. También estuvo muy unido a la expansión de la frontera agrícola y eso hizo que se saquearan, vandalizaran muchos sitios arqueológicos y esas colecciones aún andan por el mundo. Más recientemente ya hay otra legislación. Aún así, permanece para muchas personas la idea de que son objetos que se pueden vender, comerciar, y son personas pues que no logran entender bien, digamos, el papel patrimonial de todos esos elementos y priva un interés monetario. También otra cosa muy importante son los esfuerzos que se hacen por recuperar muchas de esas colecciones en manos privadas o en el país y en el extranjero. En el país, bueno, ya se ha visto que por la motivación, ¿verdad? Que hace que mucha gente devuelve cosas y también ya por las acciones policiales, ¿verdad? Si alguien está trasladando una colección, intenta sacarla del país o algún tipo de comercio y es detectado y se interviene, pues también hay procedimientos de decomiso de esas piezas. Hay una devolución voluntaria y también hay una recuperación por las vías policiales. En la parte internacional también hemos tenido un incremento de devoluciones, el mismo panorama, personas muy conscientes que contactan embajadas o contactan a consulados para iniciar un proceso de devolución, museos que también deciden devolver, ya sea por legislación o a veces por otro tipo de criterios como que ya no las quieren por cuestiones museográficas, también eso se da. Lo que sí es cierto es que aquellos que no quieren devolver tienen como respaldo la legislación internacional. Es una legislación que ha impedido que colecciones que fueron obtenidas de una manera inadecuada, a veces desde potencias colonialistas o países a los cuales llegaron por diversos medios, que mandaron a delegados a comprar colecciones cuando era posible, se niegan a entregarlas. Y hay un principio legal que es el principio de buena fe, el de bona fide, que se llama, que establece que muchas de esas, o ellos alegarían básicamente, que esas colecciones fueron adquiridas creyendo o aceptando que habían sido legalmente extraídas. Y bajo ese principio de buena fe se escudan para no devolverlas. Y ha sido extremadamente difícil, no solo para Costa Rica, sino para muchos países que han desplegado esfuerzos importantes como México, Perú, o para no hablar incluso en el mismo Europa, de Grecia con Reino Unido, que ha sido muy difícil regresar. Sin embargo, poco a poco se logran, ¿verdad?, que se tengan de vuelta, o al menos la apertura de las colecciones para que investigadores, especialistas nacionales tengan acceso a ellas. También notamos, Francisco, en algunos de los comentarios de las personas
que hay algunos que sí entienden un poco que el encontrar algo en sus hogares, ¿verdad?, es parte de que estos son bienes del Estado, ¿verdad? ¿Qué significa que los objetos arqueológicos sean bienes estatales y por qué esto es necesario para nuestra identidad como costarricenses? Hay una cosa muy importante que se da a finales del 19 para nuestro caso y muy extendido en América Latina al menos y en otros lugares, luego de los procesos de descolonización, y es la formación de los Estados-nación. Y esa formación conlleva también la creación de una identidad o una nacionalidad y se genera un proceso de construcción permanente, porque siempre está en juego. Dentro de esa construcción de identidad viene la creación de instituciones con el apelativo nacional. Hay dos que nos van a interesar mucho, que es los archivos nacionales y los museos nacionales. El caso de los archivos es la búsqueda de toda aquella documentación que generalmente tratan de probar de que tal país o tal nación existió desde hacía mucho tiempo. Y en el caso de los museos nacionales, de resguardar todo lo que se considera como el patrimonio nacional. El patrimonio nacional sería toda aquella herencia material, a veces también documental, que establece que los habitantes que quedaron dentro de ciertos límites, lo que es el Estado Nacional, los antiguos habitantes que estuvieron ahí, sus expresiones o su legado material, su cultura material que quedó, es como una memoria o un legado para los pobladores más recientes. Y se crea esa idea de patrimonio nacional. Por eso entonces cuando se crea la legislación también, esos elementos, independientemente de donde se encuentren y también por su naturaleza antigua, pasan a tener esa categoría de patrimonial, nacional o colectiva. Y se encarga siempre a una entidad, a veces es un museo nacional, a veces una dirección de patrimonio, en fin, hay diversas instancias, pero siempre una entidad estatal que va a ser el custodio, el garante de que esos bienes no vayan a perderse. Y por eso es que se genera ese tipo de legislación. No se delega a los individuos particulares, porque si bien algunos tendrán un enfoque muy conservacionista y nacionalista, otros verán más el valor económico. Entonces en ese caso se establece esa legislación. Y de ahí viene la decisión de que todos esos elementos son de propiedad colectiva y nadie puede argumentar que le pertenece en individual. Es interesante ver en contraste con estas preguntas anteriores, también hemos visto gente, digamos, que ha generado esa conciencia respecto a proteger el patrimonio arqueológico, porque hemos leído en algunos de los comentarios, algunas personas, ellos quieren reportar más bien los hallazgos de materiales arqueológicos. Sin embargo, algunas de las personas en estos comentarios señalan que no pueden o no saben cómo contactar a alguien en el Museo Nacional. Entonces creo que también sería importante, después de toda esta concientización que hemos hablado sobre protección al patrimonio, Francisco, si tal vez nos pudiera mencionar cuál es la mejor forma de reportar estos hallazgos arqueológicos al museo, a dónde se puede llamar, a quién se llama o cuál es el proceso en general para reportar. Bueno, ahí también hay que diferenciar, ¿verdad? Uno es la persona que tiene un objeto que quiere devolverlo. Eso puede hacerlo, pues la vía más sencilla es apersonarse, si tiene la posibilidad a las oficinas del museo, ya sea las de el antiguo cuartel Bellavista en San José Centro, las de Pavas o las de Finca 6 en Palmar Sur de Osa. Se puede apersonar y se le dará un recibo, ¿verdad? También puede hacer un contacto por vía de la página oficial del Museo Nacional, que también establece esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces implica algún esfuerzo, pero constantemente lo estamos teniendo, ¿verdad? Personas que se apersonan o que contactan por los correos o por teléfono al Museo Nacional. Esa información, digamos, está disponible en diversas vías. Esa es una. La otra es cuando está sucediendo una alteración de un sitio arqueológico
y se está dañando o hay piezas que están extrayéndose. A veces, si es un lugar lejano, pues llamar al museo puede desencadenar ya una reacción, pero que llegaría tarde por la distancia y el tiempo que se necesita para llegar ahí. Ahí a veces las personas también, pues es importante mencionar que es un delito y que básicamente se puede actuar lo mismo que si uno está observando un robo o una agresión o un asesinato, por ser algo más dramático. Y es contactar a la autoridad local. Nos pasa mucho, ¿verdad? Que la gente puede llamar a la policía inmediata, a la fiscalía, a OIJ, a la entidad, al 911. Incluso 911 es la vía más práctica para denunciar que está sucediendo algo y el 911 se encarga de contactar a quien corresponda. De esa manera, pues también atendemos muchísimas de esas denuncias, las cuales, dependiendo de la gravedad que se detecte, pues se atienden de inmediato o se coordina con la policía también. Nosotros hemos trabajado de coordinación para hacerlo. Entonces hay una labor que se puede hacer. No solamente el museo puede denunciar, no solamente el museo puede avisar, en realidad cualquier ciudadano puede hacerlo y a veces pasa de esa manera, pero a veces alguien dice es que si no es el museo, entonces no. Pero sí es importante recalcar que es una potestad de cualquier ciudadano denunciar un delito que está observando o que considera que se está ejecutando. Así que también la motivación para recurrir a esas otras instancias. Para resumir, Francisco, todo lo que nos ha venido hablando sobre este tema, ¿cuáles serían esas buenas prácticas para la preservación del patrimonio arqueológico desde las comunidades locales o desde cada persona que esté relacionada a algún hallazgo arqueológico? Bueno, hay varias cosas que también nosotros hemos tratado de avanzar, ¿verdad? Porque hay una parte como, ¿verdad? Represiva, que es actuar con base a la ley para decomisar o detener algún trabajo. Pero hay muchas comunidades que de motu propio se han organizado para cuidar su patrimonio, para generar también alternativas de conservación y gestión. Y nosotros de nuestra parte también hemos tratado de apoyar por varias vías, por la vía del programa de museos museos regionales o espacios museísticos, diversas maneras de conservar diversos tipos de patrimonio, incluyendo estructuras o expresiones inmateriales u objetos, en la necesidad también de que se conserven en su espacio, en su lugar. También de nuestra parte el trabajo con la comunidad para preservar ciertos sitios arqueológicos que tienen también elementos que puedan convertirse en parques o en áreas protegidas o en áreas manejadas. Esa es otra buena práctica y hemos visto que las comunidades reaccionan muy positivamente, inclusive comunidades con mala fama. Cuando se les propone conservar un sitio, resulta que están interesadísimos, ¿verdad? Porque se dan cuenta que también es una vía para no solamente conocer más de su historia, para sentirse orgulloso, sino también una alternativa económica. Y eso es algo que también se ha generado recientemente o ya desde cierto tiempo, tanto en el patrimonio nacional como en el patrimonio mundial. Las comunidades deben beneficiarse, y cuando digo beneficiarse también económicamente, de la preservación y la gestión del patrimonio en sus territorios. Entonces, eso ha abierto también el campo que haya una motivación extra, ¿verdad? De poder gestionar, conservar primero y cuidar el patrimonio, pero también generar alternativas de beneficio. Esa es otra manera en la cual se puede cuidar cuidar el patrimonio. Eso también tiene algunas limitaciones todavía actuales en cuanto a lo que hemos denominado la cogestión de sitios arqueológicos, ¿verdad? Porque con ciertas instancias como asociaciones de desarrollo o municipalidades se pueden desarrollar proyectos de aprovechamiento que no tienen fines de lucro, que no representan a individuos, sino a comunidades mediante instancias que finalmente son de gobierno local, ¿verdad? Se mantiene ese carácter colectivo en el manejo del bien y eso también ha resultado en muy buenas prácticas. En el sur hemos tenido varias oportunidades de trabajar de esa manera y en algunos casos pues sí se topa uno con todo el problema de gestión comunal que es bien complejo en generar alternativas, pero
pero es un modelo que creemos que funcionaría muy bien si se extiende a todo el país. El que los sitios arqueológicos, por ejemplo, estuvieran en propiedad de asociaciones de desarrollo o de municipalidades, que el Museo Nacional u otra instancia generaran parámetros de manejo y que se generaran junto con eso programas de visitación, programas de aprovechamiento de ese patrimonio por vía de productos artesanales o de otras alternativas que existan. Pero sí es necesario, ¿verdad?, transmitir esta idea de que el patrimonio no es algo que solamente tiene que estar ahí guardado, cerrado, sino que también se puede ligar a actividades de emprendedurismo, de desarrollo local, de recuperación de memoria, de identidad. Hay algunos museos como el de San Vicente en Nicoya, el de Boruca, en donde se cumple con la labor de conservación, la labor de identidad, de altruismo y también de alternativas económicas. Otra de las cosas que nos parece, a Caro y a mí nos pareció interesante cuando hablábamos sobre cómo realizar este episodio es también, digamos, como ser autocríticas a nuestra profesión, porque al ver tantas dudas sobre la protección del patrimonio arqueológico, tantas dudas que existen en la comunidad, digamos, en las personas, nosotras nos preguntamos cómo es que cómo los arqueólogos, las arqueólogas y cómo las instituciones estamos fallando en abordar estas dudas. Entonces, nos gustaría saber su pensamiento respecto a en qué estamos fallando en nuestra profesión y las instituciones a cargo de temas de protección al patrimonio arqueológico. Sí, bueno, eso es constante, ¿verdad? Siempre persisten las dudas. Creo que es curioso también porque se ha incorporado en los programas educativos, ¿verdad? El conocimiento sobre el pasado, solo que tiene muchos problemas. Recientemente, en una valoración que hicimos de cómo está la información del pasado precolombino, la etapa más larga de la historia del país, en los libros de texto, cuenta con deficiencias y no se actualiza desde hace cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que habría que actualizar y corregir. Hay campañas que se realizan constantemente, pero después pasan espacios en que no se da. Lo que sí es curioso es que sí ha aumentado muchísimo la divulgación y la manera de llegar a un público general con información sobre el patrimonio y sobre su valor. También en esa valoración que hicimos recientemente, vimos que por lo menos museos como el Nacional, el del Jade y el del Oro, tienen en sus mecanismos de divulgación, las páginas web u otras, gran cantidad de información, como nunca, y para todos los segmentos de público. Las universidades han generado también gran cantidad de materiales. Hay mucha información disponible. Y a la vez hay mucha desinformación. También hace poco nos enviaban videos de TikTok donde alguien alardeaba de hallazgos y de la venta y de que estaba fuera de control y que no iban a hacer nada y otros les decían que sí. Entonces es una cosa también muy interesante en un mundo con tantas posibilidades de información, como también la desinformación se abre paso y permanecen ideas cerradas. Una, por ejemplo, que el Museo Nacional va a llegar a quitarle el terreno a una persona donde hay un sitio arqueológico. Eso nos hemos cansado de repetir que eso no es así. Otra de que si me lo encuentro me pertenece y así por el estilo. Entonces, creo que tiene que ser más agresivo, puede ser la palabra, en la divulgación. Y también otra cosa muy importante, que en la construcción esta de la identidad constante también se recuperen elementos patrimoniales de una manera más enfática por parte de las entidades gubernamentales o educativas. Eso también creo que sí se ha abandonado un discurso de valoración del pasado, de recuperación de lo ancestral, de exaltación incluso del componente indígena que se tiene en la población, en un mundo que a veces lo individualista y también lo monetario tiene un papel muy importante. Entonces siempre es una lucha constante.
Ahorita, por ejemplo, hay talleres de verano en los diferentes museos y hay actividades divulgativas al acceso de cualquier docente. Pero sin embargo, sucede esto. Sin embargo, yo soy optimista. Yo creo que la población actual tiene una conciencia muchísimo más grande. A veces se nos más bien dificulta atender todas las, por ejemplo, devoluciones de materiales que recibimos, todas las denuncias de destrucción de sitios arqueológicos o todas las demandas para preservar sitios in situ, ¿verdad? No hay el personal suficiente ni los recursos suficientes. Pero entonces en ese caso se contrastan las dos. Siendo las antigüedades un bien que puede lucrarse con él, pues también es una lucha constante, ¿verdad? Las antigüedades sigue siendo el segundo comercio ilegal más grande del mundo. Entonces siempre estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? De un segmento de la población que tiene una enorme conciencia y otro menor, pero con una influencia muy grande, con un impacto muy grande que piensa lo contrario. Cuando María y yo iniciamos este podcast ya hace 5 años, inicia con esa perspectiva, ¿verdad? De que sea un mecanismo también de divulgación desde otra plataforma, ¿verdad? Que tal vez en aquel momento no había. Y que ahora es un mecanismo pues que llega a bastantes personas. Creo que es necesario, Francisco, hablar de estos temas más seguido, ¿verdad? Y que también podamos tener esos ligámenes con las comunidades, que creo que eso es muy importante, que a veces se nos olvida, a veces nos quedamos desde la academia o desde las instituciones y todos, la burocracia que existe. Y si es necesario a veces retomar estos temas, volverlos a hablar y ver como decía María, tal vez en qué estamos fallando, pero como dice usted, también es necesario tener un poco de esperanza y ver que si todos ponemos un granito un granito de arena como arqueólogos o arqueólogas y como instituciones, ¿verdad? Podemos también llegar a más personas. Creo que para mí, bueno, para María y para mí, ha sido bastante clarificador lo que usted nos vino a exponer hoy en este episodio. Para nosotras, en serio, es un honor tenerlo acá y agradecerle por su participación. Sabemos que es usted una persona bastante ocupada, pero por sacar el espacio y hablar con nosotras. Muchísimas gracias, Francisco, en serio, para nosotros es muy importante el poder llamar a otras personas fuera del ámbito de la universidad para hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias, Francisco. No, con todo gusto. Realmente es una carrera contra el tiempo. Ese es el único problema que tenemos, ¿verdad? Porque es un recurso finito y el desarrollo acelerado del país y todos esos mecanismos pues también destruyen día a día el patrimonio arqueológico. Hemos logrado también por medio de la legislación hacer muchas evaluaciones, muchos estudios. Muchos de esos tenemos ya cientos y tal vez podría decir miles de informes almacenados que deben también publicarse para llegar al gran público y a las comunidades. También como arqueólogos también tenemos que involucrarnos más en los procesos. A veces he dicho que si cada arqueólogo tratara de gestionar un sitio, por más pequeño que fuera, y el más cercano y el que más le quede cómodo, tendríamos muchos procesos de trabajo con comunidades en el cuidado del patrimonio arqueológico. Y trabajar con la comunidad es un proceso también complejo. A veces hay altibajos, en verdad, porque las comunidades también tienen sus propias dinámicas internas. Y a mí me ha tocado también trabajos con comunidades por muchos años y pasar por épocas difíciles, ¿verdad? Porque de pronto hay intereses, porque de pronto la conservación del patrimonio pueda chocar con algún interés de construcción. Entonces es algo con el cual hay que tener mucha perseverancia para poder generar resultados adecuados para todos. Las publicaciones, ¿verdad? Seguimos publicando poco, seguimos haciendo pocas conexiones con pedagogos o con personas que logran generar mensajes apropiados para los diferentes segmentos. A veces somos muy técnicos en lo que decimos y es un trabajo pues que nunca se acaba, pero tenemos siempre una gran motivación para continuar porque
también a veces menciono que todo nuestro trabajo trae de vuelta la memoria de tantos habitantes y contribuye a causas actuales, ¿verdad? A veces el trabajo que hacemos no es solamente como un ejercicio de conocer el pasado, sino porque es un pasado que tiene una importancia, una implicación en el presente. Y en tiempos de globalización como los que vivimos, también ese pasado nos da un anclaje, nos da una base para soportar todos esos embates que son de negacionistas de las identidades individuales o particulares y un establecimiento de una gran homogeneidad cultural. Entonces, tenemos una misión difícil, pero también muy motivante por delante. Completamente de acuerdo. Y también me quiero unir al agradecimiento de Caro por sacar de su tiempo y ayudarnos a grabar este episodio y a discutir sobre este tema tan importante. También tengo el mismo sentimiento de esperanza. Yo siento que cuando estábamos revisando los comentarios, vimos bueno, a mí me pareció ver un buen balance entre gente, digamos, consciente sobre la preservación del patrimonio y gente que tal vez todavía pues se necesita trabajar un poquito más en el pensamiento de estas personas. Entonces yo creo que sí, a lo largo del tiempo estamos viendo cómo estos trabajos que usted comentaba de educación en general a las personas sobre el patrimonio arqueológico, creo que están dando resultados, lo cual me hace sentir muy esperanzada en el futuro. Entonces, ha sido un gran episodio y un gran contenido el que hemos logrado desarrollar. Pero antes de finalizar, como siempre, les recordamos que los episodios del podcast están en distintas plataformas. Pueden repasar los episodios anteriores y este episodio las veces que quieran, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast que sigan. Y ahorita lo que vamos a hacer es, como a todos los invitados, vamos a invitar a Francisco a que nos ayude a despedir el episodio. La dinámica es muy sencilla. Nuestro invitado, en este caso usted, Francisco, va a decir el nombre del podcast. Entonces, en 1, 2, 3. Podcast La CAP. En donde hablamos de historia precolombina y más. Nos vemos en un nuevo episodio. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Francisco Corrales Ulloa.